Buenas tardes, profesor. El día de hoy, junto a mi grupo, le presentamos nuestro informe sobre la política económica de Eduardo Frei Montalva. Nuestro grupo está integrado por Jordi Rivas, Valentina Sepúlveda y Natalie Pradenas. Aquí están nuestras respectivas fotos. Y empezando con el resumen, Eduardo Frei Montalva inició su mandato como presidente en el año 1964 y finalizó en el año 1970. Frei presentó su programa económico de gobierno, el cual se enfocaba en realizar reformas sociales, políticas y económicas. Esto sería con el objetivo de construir y formar un nuevo desarrollo económico para Chile. Dentro de los objetivos como más importantes estaban desarrollar nuevas y buenas industrias, creación de una política minera, ofrecer nuevos trabajos y levantar y apoyar la agricultura chilena. También su estrategia de desarrollo económico se centraban en tres políticas: la política minera, política de chilenización del cobre, de la energía eléctrica y de telecomunicaciones, y por último, política de comercio exterior. Continuando con la introducción, Frei nació el 16 de enero de 1911 en Santiago. Estudió Derecho en la Universidad Católica, donde se titularía en el año 1933. A los 34 años fue nombrado ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación. Esto fue entre los años 1946 y 1947. Pero uno de los pasos más importantes de su carrera política fue cuando en 1949 es elegido senador por Atacama y Coquimbo en representación de la Falange Nacional. En 1956 es elegido senador por Santiago, con la primera mayoría representando a la Falange Nacional. Frey llegaría a la moneda en 1964 con el 56% de preferencia frente al 38% de Salvador Allende. Revolución y libertad fue su lema de gobierno. Y Frey durante su gobierno realizó múltiples medidas estructurales, las cuales serían mencionadas más adelante. Por último, tras una septicemia no controlada, Frei Montalva murió el 22 de enero de 1982. Empezando con los objetivos, uno de los objetivos con mayor importancia fue levantar y apoyar la agricultura chilena, con el fin de que la tierra trabajada sea la que alimente al pueblo chileno. Se desarrollaron nuevas y modernas industrias que transformaron, elaboraron y exploraron la riqueza de nuestro país. Esto era con el objetivo de ofrecer trabajo a miles de jóvenes. También se presentó una política minera con el objetivo de refinar, fundar e industrializar el cobre y hierro chileno. Por último, se realizó un gobierno que no solo iba a garantizar el progreso económico, la justicia y la incorporación del pueblo en forma responsable a la tarea y al beneficio, sino que también estuvo enfocada en la libertad y en el respeto a los derechos de las personas. Igualmente, también sus objetivos estaban enfocados en la educación y salud, la industrialización, la promoción popular, entre otros. Empezando con la implementación, cuando Eduardo Frei Montalva comenzó su mandato como presidente, recibió el país con crecientes demandas sociales. Dentro de estas estaban las estructuras productivas que explotaban a sus trabajadores, la inflación desenfrenada, un acceso casi imposible para una vivienda, una inaccesibilidad a la educación para personas de bajos recursos, entre otras más. También el presidente se mantenía preocupado por la situación económica, ya que había un lento crecimiento en nuestra capacidad para mejorar el nivel de vida del hombre medio. Esto se dedujo en base a la tasa de crecimiento de renta que hubo entre 1940 y 1963, ya que este fue de 1,5% anual por persona. Además, existía una desigualdad al momento de la distribución de ingresos, produciendo que a finales de 1964 el 37% de las familias chilenas recibieron un ingreso inferior al del sueldo vital anual. Bueno, empezando con este gráfico que nos muestra la tasa de inflación de Chile entre 1950 y 1970, la misión Kleinsack hizo un análisis preliminar manifestando que para lograr detener y reducir de una manera permanente la inflación no solo se necesitaban medidas monetarias, sino que también se necesitaban realizar reformas a una gran parte de instituciones. Y bueno, la batalla antiinflacionaria también continuó siendo uno de los problemas principales dentro del gobierno de Eduardo Frei. Pero ajustando la oferta monetaria de una manera más adecuada, se logró controlar el aumento del tipo de cambio, salarios y precios. Pero a pesar de haber contado con un éxito inicial, como se puede observar en el gráfico anterior, el exceso de gasto fiscal, la pérdida de reservas internacionales y la continua rivalidad entre los líderes sindicales demócratas cristianos y marxistas obligó a que el gobierno de Eduardo Frei Montalva obligara al presidente Frei a abandonar sus esfuerzos contra la batalla antiinflacionaria. Y por último, según las cifras que mostraba el Banco Central y lo que manifestaba la balanza comercial en Chile, entre los años 1960 y 1964 se evidenciaba una situación precaria. Esto sería hasta el año 1964, aquí se puede ver. Y por último, el lento funcionamiento en los sectores productivos de nuestra economía produjo un bajo crecimiento de este,
además de producir severas condiciones financieras para los pequeños productores, generando trabajos deficientes. El 21 de mayo de 1965, el presidente Frei presenta su programa de gobierno frente al Congreso Nacional, el cual incluía reformas profundas como la reforma agraria, la chilenización de los recursos naturales, modernización de instituciones y un mayor dinamismo del desarrollo económico, lo que permitiría reducir la cantidad de personas desempleadas. Frei era consciente de que la principal fuente de ingresos eran los recursos naturales, por lo que desarrolló y reestructuró algunas áreas como la agricultura y la minería que trabajaba con el cobre, una de las materias primas que Frei consideraba desaprovechadas. Para obtener mayores niveles de crecimiento económico, una mejor distribución de los resultados y reducir la desigualdad de los ingresos, el Estado debería poseer un liderazgo para reunir, movilizar, cooperar y coordinar los esfuerzos de los trabajadores, los empresarios y el gobierno. La reforma de las instituciones existentes y la creación de nuevas con normas legales establecidas de ahorro obligatorio y la anulación de consumos suntuarios fueron medidas que el presidente implementó para avalar el ahorro, ya que, para lograr un correcto desarrollo económico, es necesaria la disciplina y el trabajo duro. En el programa del presidente Frei Montalva también se encontraban reformas sociales, políticas y económicas, como mayor calidad y oportunidad de recibir educación y la creación de la Consejería Nacional de Promoción Popular. También se estableció la Oficina Nacional de Planificación Nacional, que entre sus objetivos fueron reducir la inflación y el acceso al crédito para empresas pequeñas y medianas. Todas las reformas que se emplearon en el programa del presidente Eduardo Frei Montalva tenían el propósito de poner al bien común en el centro de la economía y el desarrollo. En 1965, el gobierno de Frei recibió las finanzas públicas en graves condiciones por los gastos imprevistos causados por el terremoto del 28 de marzo. La primera cuenta pública del presidente Frei presenta un balance centrado de los problemas de financiamiento identificando sus causas, a través de una visión integral de la situación del país. Con una mirada macroeconómica se plantearon soluciones a largo plazo para diferentes situaciones, como facilitar el comercio internacional y fortalecer la institucionalidad del Estado junto a sus recursos, por lo que su estrategia se centraría en tres políticas: la minera, la de comercio exterior y la chilenización del cobre, la energía eléctrica y de las comunicaciones. La producción industrial cumplía con un rol importante en el área laboral de los chilenos y su bienestar, lo que nos lleva a la creación del Ministerio de Industria y Comercio para impulsar el emprendimiento industrial, restablecer el dinamismo de este sector y mejorar a través de la política de desarrollo industrial la regulación de los sectores productivos, pues el Ministerio de Economía de ese entonces no cumplía con estas funciones. Otras leyes significativas en el gobierno de Frei fueron la Ley de Promoción Industrial, que fue acompañada por una Ley de Comercio Exterior, para organizar y simplificar los trámites de exportación, promover los arreglos comerciales y estimular e incentivar la exportación. Para el sector agrícola había un plan para mejorar los sistemas de distribución y comercialización, con lo que se esperaba incorporar al campesino al mercado de productos industriales y mejorar las ganancias de los productores agrícolas sin aumentar los precios para los consumidores. Frei calificaba estos objetivos como un programa de integración nacional, pues compartía el mismo propósito que el programa de integración latinoamericana. Los recursos de crédito externo e interno se fortalecieron para poder invertir en las actividades industriales que hacían posible la producción ganadera y diversidad de productos de exportación, calidad y precios competitivos en el mercado internacional, y que el pueblo tenga acceso a bienes de buena calidad. Otros logros en la materia económica fueron incrementar la tasa de desarrollo económico, reducir la tasa de desocupación nacional y una mejor calidad de vida para la población, entre otros. Para este punto, el desarrollo económico en Chile tuvo otra dirección, una más controlada y planificada en cuanto a sus recursos, la profundización en la tenencia de los recursos naturales, incremento en la inversión y ser imparcial al repartir los ingresos por parte del Estado. Las redes creadas por la promoción popular no solo fue un favor para la sociedad permitiendo acabar con la marginalidad material, sino también para el país al introducirlo al comercio internacional y su integración al mercado común y al pacto andino. Para que más personas se unieran a la vida nacional de forma segura, se crearon empleos, se fomentó la disciplina y la creación de una reserva nacional para invertir en nuevas fuentes de trabajo. Todo este desarrollo permitiría que el próximo gobierno tuviera proyectos en marcha, como el plan agrícola, el minero y el industrial, el cual poseía alrededor de 100 proyectos en observación final.
Bueno, y ahora en modo de contextualización presentaremos el siguiente cuadro comparativo como una guía numérica específica de las principales variables macroeconómicas, además de un cuadro detallando la evolución de la sindicalización en Chile. En esta imagen se puede observar la evolución que se obtuvo de las principales variables macroeconómicas de los gobiernos de Alessandri y Frey. En ambos gobiernos el crecimiento económico vacila en un 4% anual, la tasa de desempleo está cerca de un 6% y la tasa de inflación anual vacila cerca de un 26%. La principal diferencia entre estos dos gobiernos es la cuestión distributiva, ya que mientras que en el gobierno de Alessandri hay una tasa de crecimiento de las remuneraciones reales menor a un 2% anual, en el gobierno de Frey hay un aumento anual equivalente a un 8%. Y además, en el gobierno del presidente Frey existe una disminución en el nivel de desempleo en comparación con el gobierno anterior. A finales de la década, la evolución en las variables del sector externo eran abundantemente positivas, como se ve en la imagen. Las exportaciones totales llegaron a un precio de 1.112 millones de dólares, los cuales contaron con la participación del cobre en un porcentaje superior del 75%. Y entre 1968 y 1970, el cobre llegó al nivel más alto de precio mundial. En este cuadro podemos ver la evolución de la sindicalización en Chile entre los años 1932 y 1970. La sindicalización es un proceso muy importante durante el gobierno del presidente Frey, ya que la cantidad de personas afiliadas a los sindicatos se duplicó. La sindicalización del obrero aumentó en un 38%, la de los empleados en un 90% y la de los campesinos sindicalizados pasó de tener 2.000 personas a 114.000 personas. Bueno, y entre algunos resultados se encuentra la reforma agraria, donde se vieron beneficiados 150.000 campesinos y aumentó la superficie cultivada en un 60%. La chilenización del cobre, la cual para 1970 permitió el control de hasta un 51% de la propiedad del cobre, que hasta ese entonces era perteneciente a los norteamericanos. La creación de organizaciones sociales gracias al programa de promoción popular, donde Eduardo Frei estimuló la creación de 18.000 organizaciones sociales. El control de la inflación, reforma de instituciones, mejor calidad de vida para la población a través de planes habitacionales, trabajos más industrializados, entre otras cosas. Hubo un incremento a la tasa del desarrollo de la economía. Chile aumentó su PIB en un 5% y logró un superávit equivalente a 168 millones de dólares. Se inició la construcción de obras públicas y de transporte, como en los aeropuertos, el Metro de Santiago. Hubo construcción de puentes varios, más de 40 hospitales, la pavimentación de la carretera entre Arica y Puerto Montt, entre otros. También hay gran disminución de la tasa de desocupación nacional. A pesar de que el gobierno de Frey logró aumentar el crecimiento, disminuir la inflación y lograr un aumento de los salarios reales, durante su mandato como presidente las huelgas mantuvieron un crecimiento constante. Además, la austeridad macroeconómica, la cual tenía el propósito de detener la inflación, no logró ser apoyada por gran parte de los trabajadores. Bueno, y aquí se puede ver una representación gráfica de la inflación en Chile durante 1930 y 1990. Aquí claramente se puede ver que desde 1960 a 1965 baja el porcentaje de inflación y durante los 6 años de gobiernos incrementa y ya en 1970 se dispara. Conclusión. Podemos concluir que el gobierno de Eduardo Frei Montalva fue uno de los más importantes para la historia de Chile, ya que con su visión basada en un compromiso ético con el pueblo empleado en su gobierno se sentaron las bases para la reducción de la desigualdad, mediante el acceso a la educación gratuita, trabajos más industrializados, instituciones hospitalarias y un incremento en la calidad de servicios básicos y de salud, mejorando considerablemente la vida de los chilenos. Pero como en todo gobierno no solo hay éxitos, pues a pesar de haber logrado diseñar un programa de política económica que consiguió reducir la inflación e incrementar el desarrollo, en 1965 y 1966 el exceso de gasto fiscal, la pérdida de reservas internacionales y la continua rivalidad entre líderes sindicales demócratas cristianos y marxistas por prometer mayores ajustes de salario ocasionó que el gobierno de Eduardo Frei Montalva obligue al presidente Frei a abandonar sus esfuerzos contra el incremento de la inflación. Bueno, y aquí nos encontramos con la bibliografía de donde sacamos toda la información de nuestro informe. Y este es el fin de la presentación. Muchas gracias, profesor.
Que tenga una muy bonita tarde.